A ver, comenzamos. Eh, Actualmente nosotros como empresa utilizamos o realizamos la implementación de SAP Business One. Y este sistema actualmente utiliza el lenguaje de base de datos SQL y lo va a mantener en su próximo cambio a la versión HANA, ¿no? Este motor de base de datos es usado no solo por SAP, sino que también lo usan bastantes software desarrollados. Está dentro del core de Microsoft. Entonces todas las personas que desarrollan productos de Microsoft también lo utilizan o lo heredan para mantenerse dentro del esquema de Microsoft de, de programación y de desarrollo de sistemas, ¿no? Mm, Actualmente nosotros trabajamos con el motor de base de datos SQL 2005, 2008, 2012, dependiendo del cliente en el que nos encontremos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer a continuación es básicamente un resumen de lo que normalmente viene o es materia de estudios de los ingenieros de sistemas o las personas afines a sistemas, para poder desarrollar o crear bases de datos o modelarlas en cualquier tipo bueno, en un esquema abstracto, por así decirlo. Nosotros vamos a concebir base de datos en base a situaciones que puedan pasar en la vida diaria o lo que requiera el negocio, ¿no? Ok. Listo, vamos a comenzar definiendo lo que es el término base de datos, ¿no? En realidad una base de datos es un conjunto de registros almacenados en tablas, ¿no? Este conjunto de registros están vinculados de cierta manera en base a la información que yo quiera almacenar. Por así decirlo, una librería es una base de datos de temas o libros escritos por diferentes autores, ¿no? En ese caso es una base de datos física, nosotros podemos acceder a ellas y cuando nosotros querramos buscar un libro o un temario, nosotros nos dirigiremos al estante en el que se encuentra y luego buscaremos por el nombre o... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, mira, ¿cómo te saludas? ¿Puedes traerte la silla de allá del...? Ok. Entonces estábamos comentando de que una base de datos es un conjunto de información ordenada eh, con un motivo en especial, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en el ERP SAP Business One y este ERP almacena un conjunto de tablas que almacenan información eh, con respecto al negocio que estemos modelando, ¿no? Esta información en el enfoque actual ya es almacenada en base a tablas, ¿no? Que nosotros podemos verificar. Nosotros tenemos hojas de Excel, ¿no? Hojas de cálculo que tienen la forma en la que normalmente están almacenada la información en una base de datos, ¿no? Estas tablas están divididas, o mejor dicho, están compuestas por varias columnas que están directamente relacionadas con la información del tema principal de la tabla, ¿no? Y van siendo llenadas por los registros, ¿no? O sea, nosotros normalmente vemos las columnas, que son estas de acá, y los registros, que es el resultado de la interacción de diversos entes
los cuales, los cuales tenemos que expresar su relación dentro de esta tabla, ¿no? Entonces, como ya lo dije, esta tabla representa información que puede ser de manera histórica, registros, información estadística. Esta tabla va a estar llena de fenómenos o de cosas anormales, ¿ok? Este conjunto de registros que nosotros vamos a ingresar dentro de una tabla están todavía en su forma anormal. En este caso, por ejemplo, no se llega a ver muy bien, pero este es un registro electrónico de vehículos vendidos, ¿no? En este caso, la información que requiere el ente reglamentario, SUNAT, mejor dicho, nos pide esta información y, y esta información nosotros la obtenemos en base a la relación que tenemos nosotros como empresa en nuestro formulario de factura contra un cliente en el cual se ha vendido un vehículo, ¿no? Entonces ahí podemos localizar que esta tabla representa la relación entre cliente y proveedor, y también uno de los artículos del proveedor que va a alimentar esta tabla. Estos fenómenos, si bien es cierto, ocurren de esta manera, es un almacén de datos desordenado. Nosotros mediante la normalización hacemos que esta tabla de acá o que este conjunto de información que se genera al momento de realizar cualquier actividad forme parte de una base de datos relacional. ¿Ok? Esta base de datos relacional es un conjunto de tablas de las cuales sacamos parte de esta información para llenar nuestras tablas en un modelo relacional. Actualmente, el enfoque de las bases de datos es el modelo relacional. Nosotros almacenamos la información en tablas que están directamente relacionadas entre sí, ¿no? Y nosotros vamos a expresar la información que necesitamos en base a estas relaciones. Lo que normalmente los estudiantes de sistemas estudian en por lo menos un año y medio es el modelamiento y la relación que existe entre los entes que participan en una interacción, ¿no? Ahorita lo que les estoy haciendo es un pequeño resumen de repente de lo que pasa. Nosotros definimos como una situación, un registro, una tabla, puede ser definido como una entidad o la interacción de varias entidades relacionadas entre sí. Una entidad es como un maestro que no tiene, o sea, que es Es correcto. Es el inicio de algo, ¿no? Y Así. la relación es la unión de varias. La relación es la unión de las varias. De esa interacción es que nacen los registros que van a ser alimentados por nuestras tablas, ya sea maestros o las tablas de definición, y que va a producir tablas de cabecera y detalle, ¿no? ¿Ok? Uno de los ejemplos que vamos a ver normalmente en la base de datos de SAP es el registro de ventas, por ejemplo. Aquí les estoy mostrando lo que pasa o lo que en realidad necesitamos, es el fenómeno. Lo que la SUNAT requiere es que le mostremos un registro en el que aparezca toda esta información. Para yo poder mostrar este registro de una manera ordenada, yo debía haber antes normalizado esto de acá. Y lo que hace la normalización es un proceso de descomposición de la información como fenómeno que ocurre en la realidad y ordenarlo en repositorios o tablas que almacenen la mayor cantidad de atributos o columnas que estén relacionados con este ente o con esta tabla. Por ejemplo, tenemos el ente cliente o la tabla OCRD en el sistema y tenemos la tabla factura o el ente factura que es OINB en el sistema SAP. ¿Ok?
de esta interacción, tanto del cliente con nuestra empresa, es que ocurren las facturas. Y es de estas facturas y de esta información del cliente que yo tengo que sacar la información para mostrar un registro de ventas. ¿Ok? Modelando esta información y extrayéndole la data que pertenece a cada uno de estos entes, yo podría indicar de que el RUC está proviniendo de mi tabla cliente, porque está directamente relacionado con mi cliente o con mi maestro de clientes en el sistema. El nombre de la misma manera. Y lo que es el tipo de persona, que proviene también de mi tabla de clientes. Entonces, todos estos campos que ustedes ven aquí forman parte del modelamiento estándar de la base de datos en SAP. ¿Ok? Y este campo de aquí es un campo que nosotros, por conocimiento o por norma, o mejor dicho, este campo proviene de haber normalizado este dato de acá que es importante. Este registro de ventas en algún momento fue analizado por la compañía que se encargó de hacer la localización, ¿no? Y verificó de que SAP no tiene un tipo de persona inherente como dato dentro de su base de datos. Y es por eso que esta persona, utilizando la normalización, decidió asignar este campo como un atributo de la tabla de clientes del mismo sistema. ¿Ok? De la misma forma, en la factura tenemos campos o columnas de la misma manera, ¿no? que cumplen este segmento de U, underline, BPP, underline, MDTD. Quiere decir que estos son campos que en algún momento fue modelada la base de datos y se vio que no cumplía con lo necesario para poder mostrar un registro de ventas. Es por eso que se agregaron también los campos de tipo documento, serie, correlativo y demás, ¿no? Todos los campos que empiezan con VPP son los campos que se han agregado. El U underline es la sintaxis inicial de todo campo de usuario que se genere en la base de datos en SAP. ¿Ok? En este caso, U underline BPP quiere decir que es parte de la localización BPP que en su momento existía en el sistema. ¿A qué te refieres con eso? Disculpa, lo de la localización. Yo entiendo que son campos de usuario que hacemos nosotros, Exacto, ¿no? correcto. ZipSoft. Nosotros como ZipSoft generamos nuestros campos, nosotros le ponemos, después del U underline, procuramos mantener una sintaxis de zip, underline y una parte resumida del nombre de la información que queremos almacenar. En este caso nosotros estamos usando U underline BPP porque en su momento la localización que se le dio a la base de datos del SAP es BPP por Best Practice Perú. Okay. ¿Ok? Best Practice Perú es el diminutivo de Best Practice Perú, pues es BPP. ¿Ok? Y luego le agregaron el underline, el detalle del campo que están creando, ¿no? Ustedes cuando estudien o cuando se metan a verificar la base de datos de SAP van a ver estos campos U underline BPP, U underline zip o U underline algo. ¿Ok? Bueno, en su momento se estudió la base de datos de SAP y por normalización se acordó agregar estos campos sobre las tablas que existen actualmente en el sistema. De esta manera, si bien es cierto, ahorita estamos estudiando la base de datos de SAP, en cualquier otro sistema se hace un estudio similar, ¿no? Y se hace la disgregación de toda esta información como a la que queremos llegar para poder ordenar nuestra base de datos y que ésta no tenga ningún tipo de repeticiones, que no esté afectada en su integridad como integridad referencial. Cuando yo hablo de integridad referencial me estoy refiriendo a que cada uno de estos clientes es único en toda la tabla y es básicamente para asegurar esa integridad referencial que cada tabla tiene una llave primaria. ¿Ok? Esta llave primaria nos va a servir para vincular
toda la información de una fila hacia otra tabla en específico o de repente mostrarla en un reporte. Okay, en este caso, por ejemplo, tenemos que el cliente está identificado por el card code en el sistema. Nosotros lo vamos a poder llamar por este campo, esta columna dentro del sistema. Y en el caso de que este cliente sea invocado a alguna otra tabla, este cliente va a heredarle a esa tabla su llave como vínculo. Acá debería haber una línea, pero se me perdió se me malogró el archivo, así que acá debería existir una línea de card code, acá, porque la factura es el resultado de una interacción con mi cliente. Entonces, yo en la factura voy a requerir información de él y para invocarla necesito generar una relación entre mi tabla cliente y mi tabla factura. ¿Ok? ¿La llave primaria no se repite? La llave primaria no se repite. No. Nunca. Nunca. La llave primaria no puede repetirse. ¿Ok? Y lo vamos a ver en todas las tablas de SAP. La mayoría de llaves primarias, bueno, la que normalmente es llave primaria de por sí, siempre es el doc entry, ¿no? ¿Ok? En la mayoría de formularios en SAP van a tener la base de datos. Le pongo que tiene una llave siempre. Todas las tablas en una base de datos relacional siempre tienen que tener una llave primaria. ¿Ya? Eso es en el caso de una base de datos relacional, ¿no? Pero dime. La llave primaria puede ser solo un campo, puede ser una Existe la posibilidad de crear varios campos como llave primaria, ¿ya? Pero es un concepto en realidad, no lo he visto en SQL, ¿ya? Pero sí es es como concepto, es una llave compuesta, eso de ahí, que básicamente vincula 3 o 4 campos. Como en reporte de libros legales, a veces creo que le ponen llaves, que por ejemplo puede ser el RU, el código del asiento, ¿esas son llaves? ¿A eso te refieres? Más por ejemplo cuando se genera un identificador, algo que no va a repetirse nunca. Claro, en libros ¿Ok? legales. En los libros legales algo parecido. puedes ver de repente el número de transacción, ¿no? En el libro electrónico le han puesto el número de transacción, que es un número unequívoco de asiento en el sistema, ¿no? La idea de la llave primaria es identificar cada una de las filas. ¿Ok? Pero bueno, también del mismo registro de venta podemos ver que de repente podemos mejorar el modelamiento que se hizo en un momento. Por ejemplo, nosotros tenemos la base imponible dentro del sistema. Bueno, dime. Si yo quisiera hacer que eso sea una tabla, tengo que ponerle una llave primaria. Sí. No veo una llave. Por supuesto, ahí no hay una llave primaria, pero también lo podrías llamar como una vista, si lo quieres hacer mediante una tabla. Lo quiero meter, o sea, crear una tabla que sea eso de arriba, tengo que ponerle una llave primaria. Un campo adicional Que sea tu llave primaria, sí. El número de asientos, ¿no? Si lo quisieras meter dentro de una tabla, ¿no? Si quisieras crear una tabla registro de ventas, claro, tendrías que hacerlo. Que ahí la llave no puede ser la serie y el correlativo, eso no se va a repetir. Es muy probable en realidad. O sea, ahí tendría que juntar campos. Claro, la llave primaria lo que te ayuda es para poder encontrar esta información en el caso de que la quieras administrar. ¿De qué manera? Bueno, al momento de crearla, al momento de actualizarla o al momento de querer borrarla. ¿Okay? Esa llave primaria te va a ayudar a identificar en qué fila se encuentra tu línea de información y sobre eso hacer las modificaciones que necesites. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos la base imponible, el subtotal, el monto del IGB y el monto total, que en nuestro reporte actualmente son campos calculados. No forman parte de ninguna de estas tablas, pero se componen de la información
que está también dentro del sistema en otra tabla. Por ejemplo, acá faltaría la tabla del detalle de la factura, en el que vamos a ver cada uno de los movimientos. ¿Ok? Pero para dejarles de repente la duda, esto de acá también podría formar parte de mi tabla factura, si yo lo quisiera meter, porque es lo que esta información, al momento de grabar nosotros una factura, esta información no puede modificarse. Nosotros podríamos de repente crear un campo base imponible para el registro de ventas en nuestra tabla de facturas, y ese campo base imponible llenarlo automáticamente mediante una búsqueda formateada, mediante un trigger dentro del sistema, generarlo automáticamente, porque este cálculo que se realiza al momento de sacar el reporte es pesado, hace que la consulta sea pesada. Cada uno de estos subcálculos hace que la consulta demore más, ¿no? Normalmente, esto de acá, si SAPS fuera una base de datos modelada para el Perú, incluiría estos campos, que sí los incluye. O sea, tenemos una base imponible, un subtotal, un monto IGB, un monto total, pero no cumplen no cumplen la regla que requiere SUNAT, ¿no? Tenemos una base imponible que no está, bueno, tenemos que llegar hasta el detalle de los documentos, porque, por ejemplo, esta base imponible en el total del documento no incluye las detracciones, ¿ok? Entonces, para poder llegar a este dato en el registro de ventas, tenemos que hacer que esta columna sea calculada desde el registro de ventas, ¿no? Pero nosotros, mediante un proceso, podemos crear estos campos dentro de la cabecera y meterlos y calcular la información que requiere SUNAT, haciendo el trabajo sobre la base de datos y grabándolo sobre la base de datos, para que al momento en el que yo quiera acceder a esta información ya no tenga que calcularla, sino simplemente jalarla desde la tabla. ¿Okay? Este modelamiento todavía no se ha dado, es una propuesta en realidad para cuando nosotros pasemos a HANA, autocalcular estos campos que actualmente salen, se pueden calcular, se podrían mostrar, pero no son los que estamos mostrando, porque no cumplen con la información. Así es, mediante un post-transaction o de repente un proceso anterior a emitir el registro de ventas. Una de esas cosas. Un batch. A lo que más se acomoda para el próximo esquema que va a ser HANA es que esto se haga mediante un post-transaction o de repente un campo calculado que es ¿Qué tan complicado está el proceso, no? Porque si es complicado hacer un post-transaction te va a demorar. Te podría demorar el proceso de registro. Claro, un batch sería más factible. De esas dos maneras sería la forma ideal para llenar este tipo de campos que luego van a ser necesarios, pero que actualmente ya no podemos meter sublógica dentro de una consulta para el próximo esquema de base de datos, ¿no? Tu micro está bien, ¿no? Sí, sí. Sí, He hecho una prueba de grabación. Entonces vamos a continuar. Bueno, de repente un tema de historia, ¿no? Actualmente nosotros estamos en lo que es bases de datos relacionales, ¿ok? Nosotros trabajamos con bases de datos relacionales, entre comillas en realidad, después les voy a explicar por qué. Pero en su momento, hace mucho tiempo, existían lo que eran las bases de datos jerárquicas, ¿no? Bueno, no, yo estoy viéndolo desde lo que era como lo cuentan los gringos, ¿no? Claro, base de datos jerárquicas. Entonces, estas bases de datos, si bien es cierto, almacenaban la información, permitían la relación solo de padres a hijos y no era muy fácil modelar en este tipo de entornos, ¿no? Pero era lo necesario en realidad, ya que en esas épocas carecíamos del almacenamiento que actualmente tenemos, ¿no? Actualmente tenemos
discos de terabytes y de petabytes, ¿no? Pero en esas épocas tenían que luchar con los kilobytes, ¿no? Y no, el almacenamiento era muy poco, era muy pequeño. Y el procesamiento en ese momento al menos se podía, ¿no? Dependía del tiempo. En cambio el almacenamiento no. El almacenamiento sí era limitado. Pero el procesamiento sí se podía esperar, ¿no? A que toda esta información sea procesada, ¿no? Ya cuando fuimos llegando a la época de los 80 y tantos y más allá, ya comenzamos a- a aplicar el enfoque relacional, que en realidad venía de los 70, sino que no se podía aplicar porque la tecnología en su momento no lo permitía, era limitada. Ya a partir de los 80, de la década de los 80 se inventaron de repente lenguajes como DB2 y, y lo que era el AS400, ¿no? El DBase Plus, el DBase, tenía mi Commodore hace mucho tiempo en realidad. Y esas eran las hojas de cálculo, ¿no? Donde ya pudieron avistar las tablas y luego la relación entre las tablas, ¿no? Es gracias a esa relación de tablas que nosotros podemos hablar de una base de datos integrada, de procesos integrados en el sistema, de información única, ¿no? Porque podíamos compartir la información de una tabla con las n tablas que puedan existir en la base de datos, ¿no? Lo que se da muy poco en realidad en la estructura jerárquica, ¿no? Y gracias a eso es que nosotros podemos pasar al esquema eh, de, de estas bases de datos relacionales, ¿no? Para ubicarnos dentro de lo que es la tecnología, SAP Business One actualmente trabaja con el motor de base de datos SQL Server, ¿ok? Ya tenemos en paralelo también lo que es HANA, que también está trabajando con su propio motor, ¿ok? HANA. Y bueno, el tipo de base de datos que se maneja es relacional, pero esto es entre comillas en realidad, ya que por seguridad la empresa no tiene llaves foráneas en su base de datos. Lo que nosotros hemos visto en esto de acá es un concepto que nosotros tenemos porque manejamos y administramos la base de datos, pero en realidad esta relación, usando el motor de base de datos SQL, no se encuentra en ningún lado. Nosotros vamos a tener una tabla y otra tabla distinta si queremos investigar en la base de datos de SAP. ¿Okay? Si bien es cierto, nuestra base de datos es relacional, la relación no ocurre a nivel de motor de base de datos, sino a nivel interno de la aplicación. ¿Okay? El almacenamiento principal para esta base de datos es el disco duro, y para esto utilizamos un esquema en el que la información está almacenada en archivos dentro del disco duro, y cuando ya va a ser llamada para procesamiento pasa a la memoria del sistema, y luego de la memoria del sistema pasa a la memoria caché de de la arquitectura. En este caso serían nuestros servidores, para luego pasar al procesamiento. ¿Ok? Actualmente eso es el tema del almacenamiento en disco duro. No es mucho problema para nosotros, porque nosotros sí podemos tener discos de gigabytes, terabytes, petabytes, ¿no? Pero la memoria en este caso se vuelve el cuello de botella en nuestros esquemas actuales, ¿no? Porque la base de datos tiene que competir por ella entre todas las aplicaciones. ¿Ok? Y bueno, la técnica de almacenamiento que tiene nuestra base de datos pues es en tablas, ¿no? Eh, para hacerles de repente un approach de lo que viene en HANA, o un adelanto de repente de lo que va a venir en el próximo motor de base de datos, pues el sistema que va a administrar todo esto es HANA, que no es solo un sistema motor de base de datos, sino es toda una plataforma en sí, porque también incluye lo que es programación, ¿ya? Y colección de datos, lenguaje. SAP, ¿no? Disculpa, en la anterior dice SAP, ¿no? Claro, claro. Bueno, HANA es parte o es un producto de SAP, ¿ok?
Entonces, bueno, SAP Business One en SQL y en este caso es SAP Business One con HANA, ¿no? HANA es el nuevo motor de base de datos para las bases de datos que, bueno, para los clientes que adquieran este motor. Este motor de base de datos es anidado, quiere decir que requiere de una infraestructura especial para poder trabajar sobre él. HANA solo trabaja sobre servidores que están optimizados en el uso de memoria, ¿ok? En su momento solo había un solo proveedor, Hitachi, pero ya esta arquitectura o esta arquitectura de servidores ya ha sido adoptada por varias marcas comerciales como lo son IBM, HP. Ahora ya los servidores de HANA se pueden adquirir de manera normal y regular. El tipo de base de datos también sigue siendo relacional, ¿ok? Pero hay un cambio a nivel de la técnica de almacenamiento, ¿no? Si bien es cierto, nosotros actualmente almacenamos por tabla, lo que SAP HANA ofrece es bueno, las tres, en realidad es mixta porque también podemos seguir almacenando por tablas, podemos seguir almacenando, pero ahora vamos a poder almacenar también por columnas y por filas. Ok, para hacerles un ejemplo de repente, lo que pasa es que, si bien es cierto, esta forma de acá requiere de más procesamiento para realizar una búsqueda por aquí, requiere de más procesamiento porque si ustedes se dan cuenta y yo quiero buscar el producto de beta, yo tengo que bajar y llegar hasta acá, ¿ok? Solo bajaría una sola celda y ya llegaría a mi producto beta. Ok, en este caso, en un esquema de filas, perdón, de columnas, yo tendría que buscar hasta acá, llegar hasta beta, y luego ahí ya obtendría las coordenadas para los demás atributos de este espacio. 1250. De la misma manera en un almacenamiento por filas. Estoy bajando, bajo y aquí empieza mi dato que estoy queriendo buscar. Si bien es cierto, esto es un poco más trabajoso, es menos el espacio que ocupa la información. Porque ahora recuerden que vamos a hacer el almacenamiento en la memoria. Y tenemos que reducir el tamaño de nuestra base de datos. Actualmente estamos volviendo a esta época en la que en realidad ya nuestro almacenamiento principal ya no es el disco, sino que vamos a comenzar a alojar la base de datos en memoria. No te entiendo. O sea, toda la base es levantar a la memoria. Así es. Pero para levantarla a la memoria tengo que optimizar el espacio que ocupa esta base de datos. Porque la memoria actualmente, bueno, si bien es cierto, ya podemos llegar hasta los 600 gigabytes, 700 gigabytes, ¿no? Igual puede ser limitado para bases de datos gigantescas. Estamos hablando de la memoria del servidor. Así es. Ahorita la arquitectura de servidor que requiere HANA es un servidor en el que prioriza el acceso a la memoria y utiliza el disco duro para grabar imágenes de esta memoria. ¿Ok? Esa es la arquitectura que se va a seguir para cuando pasemos en HANA, ¿no? Y vamos a... que levantes el sistema, toda la base se va a ir a memoria. Así es. Y todas las transacciones que hagas se van a ir grabando en memoria. Así es. ¿Y en qué momento bajan al disco? Solo para sacar fotos. Solo para sacar backups. ¿Pero qué sucede si hay un corte de luz inesperado? De energía, perdón. De eso se encarga los flash backups que utiliza la base de datos. Cada vez que nosotros realizamos una operación, la memoria va almacenando en el disco. Pero para eso es la misma arquitectura. Tiene un buffer de disco. O sea, la arquitectura de los servidores de HANA ya comienza a incluir un buffer entre la memoria del sistema con el disco duro. ¿Ok?
y es que este buffer es destinar recursos de procesamiento solo para la transferencia de la información desde la memoria hasta el disco, solo para sacar las fotos. Entonces, eso deja independiente a los otros procesadores para que trabajen la información. ¿Ok? En este caso, que vamos a trabajar en memoria, lo que SAP propone es la reducción de la información utilizando bases de datos columnares, ¿no? Y vamos a poder ver un ejemplo de esto, porque, por ejemplo, si bien es cierto, para algunos de nuestros clientes 700 GB no es mucho, para la base de datos del mundo sí lo es muy poco en realidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tabla en la que le damos un identificador a cada uno de las personas en el mundo y podemos ver que este nombre, John, ocupa el puesto 39, el puesto 40 lo ocupa Mary, el puesto 41 lo ocupa Jane, el 42 John y el 43 Peter. ¿Ok? Si bien es cierto, esto es una pequeña tabla que me indica los nombres. Esta columna de nombres, si yo la multiplico por los 8 millones de habitantes, tendría 8 millones de datos en el sistema. Y eso ocuparía en mi tabla demasiada información. ¿Ok? Lo que propone SAP para reducir el tamaño de esta base de datos es indizar este nombre, porque si bien es cierto yo tengo 8 millones de personas en el mundo, entre esas 8 millones, perdón, estoy hablando de millones. Estamos hablando de 8 billones de personas. ¿Ok? Estamos hablando de 8 billones de personas. Y esas 8 billones de personas van a generar un nombre que va a ocupar bastante espacio. Si ustedes multiplican los bits que utiliza cada uno de esos nombres, estaríamos multiplicando la información por n. ¿Ok? Lo que se propone, y es una de las técnicas de almacenamiento que utiliza SAP HANA, es básicamente crear un índice de nombres en el que solo van a aparecer nombres, y en esta tabla, en el vector del nombre, vamos a poner este dato. Entonces, si bien es cierto la persona o el nombre 39 en mi tabla de nombres se llama John, yo lo voy a reemplazar por el número 23, porque en esta tabla de nombres ya van a haber solo nombres unívocos. Y entre los 8 billones de personas que existen en el mundo, voy a encontrar que nombres unívocos hay 5 millones de personas. Y con eso ya me reduje un montón de información que tendría en los 8 billones de... Estás haciendo de una, estás haciendo dos tablas. Así es. ¿Y qué te reduce información? Claro. Porque si bien es cierto, esto de acá olvídate, y esto va a ser lo que va a ocupar. ¿Por qué? Porque tus campos van a tener menos espacio. Así es. Lo que pasa es que son 8 billones de personas. Cada uno va a ser un nombre. Ese nombre va a ocupar demasiado espacio. Si yo meto los nombres en un índice, voy a crear un índice de nombres y solo voy a llamar al indicador de ese nombre. Si yo divido de entre los 8 billones cuántos nombres hay únicos, voy a tener solo 5 millones de nombres, y esos 5 millones de nombres van a pesar menos que los 8 billones de nombres que podría llegar a tener, ¿no? Esa es una de las técnicas de reducción de información que aplica SAP HANA para poder meter nuestra base de datos en memoria. O sea, la base de datos HANA, las tablas no son las mismas que usa SQL. No. Van a estar en la mayoría de casos indizadas. Nosotros vamos a poder elegir entre si crear un campo indizado, como que utiliza este tipo de compresión, y un campo no indizado. Podemos tener campos calculados. Vamos a poder crear campos que van a tener lógica. O sea, lo que SAP no, los que SAP HANA no quiere es que, o mejor dicho, quiere es que nosotros lleguemos a este punto de normalización, lleguemos a definir qué es lo que necesitamos y estos campos de acá agregarlos a la base de datos. ¿Ok? Porque ya a partir de ya en los selects
ya va a ser muy difícil llegar a hacer un cálculo. En el select básicamente tú tienes que ir directo a los campos. Así es. Lo que propone SAP es que todo sea ya calculado y que no tengas que hacer un cálculo en la consulta. ¿Ya? O sea, es más modelado de base de datos y menos reproceso de información. ¿Ya? Sí, porque cada vez que tienes que hacer un reporte, te tienes que tirar. Lo ideal, en realidad esto lo podemos hacer ahora. Sí, ¿no? Lo podríamos hacer ahora. Se puede aplicar esta teoría de normalización en la base de datos actual de SAP. Lo único que hay que hacer es aplicar la lógica de los reportes en los campos de SAP, ¿no? Bueno, esto es un poco tedioso de aprender. En realidad hay un curso extenso y en inglés que tuve que hacer para al menos entender al menos una parte. Pero esto es solo una parte en realidad. Esto es solo la punta del iceberg. En realidad hay otras técnicas de reducción de la información que aplica SAP HANA para poder meter toda nuestra data en memoria, ¿no? Ok, bueno, ya volviendo a lo que es SQL, vamos a hablar de la estructura física de la base de datos. Nosotros vamos a encontrar siempre que creemos una base de datos, que lo vamos a hacer como uno de los puntos de este día en realidad, es que vamos a encontrar los archivos MDF en lo que se va a almacenar la información útil de la base de datos, que está confirmada dentro de nuestras tablas, ¿no? Este archivo MDF es el principal en realidad, ¿ok? Dentro de lo que es optimización de base de datos, se requiere de que esta información aparezca dentro de un disco seguro en realidad. No importa mucho la velocidad en este archivo, sino más la seguridad, porque si este archivo se malogra por algún error de disco, es casi imposible que puedas recuperar tu base de datos, ¿no? La parte volátil o lógica de la base de datos, la parte de registro, es los archivos LDF. Acá van a poder ver unos ejemplos, ¿ok? Y es básicamente la información temporal que necesita la base de datos, ¿no? Por ejemplo, en este archivo se almacenan todo lo que son las tablas antes de ser actualizadas. Yo la llamo a la base de datos LDF, mejor dicho, yo llamo mi tabla al archivo de registro y sobre esa tabla sobre ese archivo hago la actualización de mi tabla y luego la grabo en mi archivo MDF. ¿Ok? Entonces la información fluye por este archivo y es por eso que este archivo normalmente es bueno que tenga el mismo tamaño de tu base de datos, pero no es bueno que tenga 10 veces el tamaño de tu base de datos, ¿no? Esto llega a ocurrir a veces en algunos clientes, ¿no? que tienen su log desinflada, ¿no? Esto lo vamos a ver. Podría tener más, Llega a tener más por reprocesos. Normalmente las subconsultas generan una llamada adicional que se multiplica por el número de registros que tengas. ¿Ok? Ahora, si yo tengo cerrada mi base de datos, ¿puedo volarme ese archivo? ¿O ¿cómo puedo Lo voy a eliminar? enseñar, justo es un tema después de esto. O sea, de hecho, para administrar la base de datos siempre es bueno ir borrando estos archivos LDF de vez en cuando, pero no es un borrado entre comillas, no es borrarlo, ¿no? Sino que mediante una serie de pasos, mediante SQL, mediante el motor de base de datos, vamos a poder limpiar esta base de datos, este archivo de datos, ¿no? Lo vamos a ver dentro de unos pasos en realidad, ¿ok? Bueno, dentro de la estructura lógica de nuestra base de datos en Microsoft SQL 2012, pues vamos a tener las tablas, ¿no? Estas tablas son, por ejemplo, estoy poniendo el caso de la tabla de clientes en el sistema, ¿ok? Está compuesta por columnas y está llena de filas, ¿ok? Estas columnas son la llave primaria, que es normalmente lo que identifica a mi cliente en el sistema o en la base de datos. Y luego todo lo demás son atributos que van amarrados a este identificador.
Yo normalmente, bueno, lo que normalmente se estila al momento de modelar la base de datos es que los clientes vengan identificados por C más el RUC y P más el RUC en el caso de proveedores, ¿no? Luego, luego de haber definido ya mi código primario, mi clave primaria de clientes, voy a proceder a llenarla de atributos y automáticamente el sistema, cuando nosotros creamos un cliente, toda modificación que hayamos hecho en los campos del cliente la va a generar como un atributo adicional a esta llave primaria, ¿no? Las tablas en una base de datos se definen por llaves primarias, atributos y llave foránea. La llave foránea, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, proviene de otra tabla. Es el caso de la factura, que al momento de invocar a los clientes en la factura, le estoy dando acceso a toda la información que tengo en mi base de datos de clientes, enlazando el código de cliente. ¿Okay? Al momento de yo enlazar este código cliente a la factura, virtualmente le estoy dando acceso a la factura para que pueda llamar a toda esta información vinculada con ese cliente. ¿Okay? Bueno, luego de haber estudiado, de haber al menos definido las tablas, vamos a pasar a los índices, que es un poco complicado en realidad. En la explicación anterior, más o menos se les dio una breve reseña de lo que es el índice, ¿no? Porque estábamos indizando la base de datos del mundo, ¿no? En este caso, un índice es una ordenación adicional que le puedes dar a la información dentro de tu tabla. Si bien es cierto, tu tabla de clientes está ordenada por el socio de negocio, ¿ok? Al momento de crearle un índice por algún otro atributo de esta tabla, tú le estás brindando un nuevo método de ordenación y al momento de tú poder hacer una consulta sobre esto, vas a poder hacerla más rápido utilizando los índices definidos para esta tabla, ¿no? Las tablas de SAP nativas no tienen índices. Sí, sí tienen bastantes índices. ¿Qué pasa? ¿Y nosotros manejamos los índices? En algunos casos, en algunos clientes, sí. Para de repente ayudarlos un poco, ¿ok? Tengo acá un ejemplo que de repente les puedo dar. Ok. A ver. O sea, el índice lo que te permite es ordenar una base tomando como base un campo que tú le defines. Por ejemplo, nosotros normalmente tenemos este tipo de registros en el sistema. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es un registro de facturaciones. ¿Ya? Y como parte de la funcionalidad del sistema, nosotros podemos ingresar documentos distintas fechas. Es el caso de que, por ejemplo, acá vamos a poder ver que están ordenados en base al número de documento. Está avanzando, avanzando, avanzando. Y este número de documento ha ido creciendo y ha ido comportándose de esta manera con respecto a las fechas. ¿Ok? En la mayoría de consultas que hacemos normalmente a una tabla o una base de datos, nuestros filtros son las fechas. ¿Okay? Entonces, al momento de yo definir un índice por fecha, lo que estaría haciéndole a esta tabla es crear una tabla adicional en la que yo voy a ordenar la información de esta manera. Ya, o sea, eso te permite hacer de repente
hacer operaciones en un select mucho más rápido. Correcto. Lo que pasa es que cuando Pero te ocupa más espacio. Así es. Cuando nosotros creamos una consulta, la consulta se comporta de esta manera. Quiero todos los documentos que pertenezcan al 6 de mayo. Entonces el sistema viaja por la llave primaria y llega hasta el filtro. Y luego sigue bajando, llega hasta el filtro. No. Y así, por todos los O registros. sea, en realidad, internamente el sistema Sigue haciendo las comparaciones y aplicando la lógica de nuestra consulta. como se trabajaba antes, ¿no? O sea, solo que antes tú tenías que escribirlo, ¿no? O sea, antes había un do while, por ejemplo, ¿no? Correcto. Un do while, entonces, y Y avanzaba dentro de mientras esto. sea, o un for next, y lo escribías, ¿no? Como, Claro. En cambio ahora en SQL tú le pones un select nada más. Así Pero es. Internamente el sistema lo que hace es funciona igual, o sea, internamente buscar sí esto de acá. va haciendo uno por uno. Esto es lo que hace cuando ustedes le dan una orden de seleccionado. Lo que yo te estoy diciendo es una consulta. Quiero todas las facturas del 6 de mayo. ¿Ya? Vamos a llegar a hacer eso mediante código SQL en alguna de esto, pero al menos para que podamos entender la lógica, esa es mi consulta. Mi consulta va a hacer esto, va a viajar por la llave primaria y verificar el filtro que le estoy dando. Mi consulta es factura. El documento, el número de Ajá, el número de documento. Mi consulta es, quiero facturas, pero que pertenezcan al Pero no sería la llave al el 5. tipo de documento. O sea, que sea 01. Bueno, también definiríamos de que sea 01, pero ahorita yo solo quiero todos los documentos que pertenezcan al 6 de mayo. ¿Okay? Todos los documentos que pertenezcan al 6 de mayo, sean factura, boleta, etc. ¿Ok? En este caso, el sistema lo que hace es, llega al filtro, sí, bacán, te muestro, pasa. Llega al filtro, no te muestro. No te muestro. No te muestro, no te muestro, no te muestro, no te muestro hasta que llega acá. Y acá dice, lo lanzo. Pero esto lo hace en micros, en micras. Claro. O sea, tú ni enterado, tú solo ves que el query va apareciendo. ¿Ok? Pero esto es lo que hace internamente el procesador. Ya. Si lo trabajas con índice, al momento de crearle un índice, te va a buscar referencia. Yo lo que voy a hacer es, virtualmente en realidad no estoy creando una tabla. A lo mucho estaré creando una columna, pero estoy haciendo que la base de datos ¿cómo se llama? Crezca un poco más. ¿Ok? Entonces, al momento de crear un índice, yo estoy como que virtualmente creando una tabla así. Estoy haciéndole un join a esta tabla, o estoy uniendo esta tabla con una tabla que todos estos datos están ordenados por la fecha. ¿Ok? Entonces, en una técnica primitiva del índice, yo puedo llegar a hacer esta consulta al toque. Ya no voy hasta acá, me voy hasta acá, de frente. Ya no evalúo el filtro acá, sino que agarro y veo. Tum, 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 tum. Ya, tú eres 2986, listo. Ta, 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 ta. Y saco toda esta información. ¿Ok? Esto es lo que hace el uso de índices a una consulta. Así es. Index tal y te ibas, hacías un seek, es como un seek, Buscar. directo esto, y de Exacto. ahí sácame todos los que cumplan esa Ya. Es básicamente el uso de índices es como que ordenar la tabla, ¿ok? Para que puedas llegar a hacer tu consulta lo más rápido posible. ¿Ok? Es un orden alternativo al de la llave primaria. Una pregunta, por favor. Ya, yo entiendo que tú ordenas, ¿no? Pero igual, o sea, lo que tenías antes, el espacio es el mismo. ¿O es que lo guardas en otro lado? No, lo tienes que guardar en otro mismo. Es esa virtual. llave, ese campo virtual índice se guarda en Así es. un espacio. Lo que en realidad tendrías en ese campo índice serían estas dos columnas. Ok, claro. ¿Ya? Pero ordenados en base a esta columna. Y tú cuando vas a jalar llamas esa índice y por eso es que tu memoria es menor, esa... Eso es un concepto inicial en realidad, porque acá ya hablamos de coordenadas. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí estamos hablando de la ciudad a la que se pertenece
alguna persona, ¿no? La persona 4, bueno, la persona 0 pertenece a Eisenhower, la persona 1 a Dresden, la persona 2 a Hamburgo, ¿no? Entonces esto es en su base de datos normal, en su tabla normal, ¿ok? Yo tengo mi diccionario que es ciudades, Ujú. ¿ok? Y creo mi índice, ¿ya? Pero en mi índice yo voy a tener los límites bueno, de cada, por ejemplo, si yo quiero buscar por ciudad, yo voy a tener que, por ejemplo, Berlín es la ciudad 1. Entonces yo voy a saber por este dato que me tengo que ir hasta la fila 1, ¿ok? Y que en la fila 3 ya no voy a tener más Berlín. Entonces al momento de crear este índice, ya le estás dando al motor de base de datos las coordenadas desde dónde hasta dónde hay Berlín en esta tabla. Entonces, si te das cuenta, hasta aquí solo son estas dos columnas. Esto es un índice en realidad. O sea, yendo más, más al análisis de la data, te vas a dar cuenta de que, bueno, no es mucha la información que le aumentas, pero lo que hice hace ratito es básicamente para que entiendas de que la información se va a ordenar de esa manera, ¿no? Ya está tan optimizado eso de ahí que ya no necesitas crear una tabla, sino que solo generas una columna. Y en esta bueno, dos columnas en realidad. Una en la que te dice el límite inicial y límite final de esa agrupación de datos. Y luego acá te dice las coordenadas. Lo que hace el sistema es ir acá. 4. Me voy a mi base de datos 4. Berlín. Y ahí 6. Me voy a mi base de datos 6. Y esto lo hace a una velocidad imposible. ¿Ok? Entonces ahí ya el sistema tiene las coordenadas de cómo localizar tu información. De eso se encarga un índice en la base de datos. O sea, ayudarte a que puedas acceder a tu información de manera más rápida a lo que normalmente harías utilizando la tabla normal, ¿no? Lo recomendable, ¿cuál es el problema del uso de índices? Es que incrementan la escritura. Entonces por ahí te quita un poco de procesamiento. ¿Ok? Porque tienes que escribir no solo en tu tabla de base de datos, sino también escribes en la columna de índice, ¿no? En una pequeña tabla en la que solo hay coordenadas. ¿Ok? Pero, ¿en qué momento escribes ahí? Cuando grabas. Cuando grabas. Cuando grabas aquí. ¿Ya? Como que O sea, a la hora que grabas te va a requerir un poco más de tiempo. Pero a la hora que haces consultas, Y también lo graba en el te índice. te va a quitar menos, te va a usar, o sea, tendrías que ahí evaluar Pero el costo-beneficio. siempre es mejor que ocurra en la transacción, porque es mínimo. Porque al Claro, momento es de, uno a uno, ¿no? al momento de hacerlo en la consulta, crear este Ahora, tipo de... pero entonces, ¿en realidad SAP tiene índices o nosotros, o sea, creamos los índices? No, SAP tiene índices. Todas las tablas de SAP tienen índices. Ya, pero nosotros generalmente no usamos esos índices. De vez en cuando. De vez en cuando sí es ideal crear índices. Por ejemplo, nosotros tenemos el balance de comprobación, ¿ok? Que es un dolor de cabeza, que te registra toda la base de datos de asientos que tenemos en el sistema, ¿ok? Y no hay ningún índice que nos pueda ayudar a que la consulta balance de comprobación sea más rápida, más ligera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en uno de los casos, crear un índice por periodo ayuda. Ahora, ¿hay algún proceso? Porque yo me acuerdo que había un proceso donde tú podías hacer reindexar en las bases antiguas, ¿no? Ya, pero Tú eso le era... podías hacer reindexar, entonces de repente que tú grababas sin usar el índice, pero cuando hacías reindexar te actualizaba, ¿no? El índice. Así es, te lo reindexaba. Lo que pasa es que luego tú ves esta tabla de acá, por ejemplo. Este es tu índice, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo grabo acá mi registro 8 y también es Berlín, ¿ok?
Esta tabla de acá se va a grabar nuevamente y va a decir 6, 1. Pero el 1 lo tienes acá. Y acá va a aparecer 8 y... Perdón, acá va a aparecer 8 y 8, pues, ¿no? Y acá quiere decir que tu índice, ¿cómo se llama? Ya se ha fragmentado. Cada vez que grabas información, tu índice se va grabando en estas dos adicionales. Al momento de reindexar, tú refrescas esta tabla y esta de acá. Agarras todo lo que tiene esta tabla y lo vuelves a ordenar por ciudad. Y esta tabla de acá se vuelve a llenar con los límites correctos. Comienza a eliminar todas las repeticiones. Ese es el proceso de reindexado que hacían. Y es por eso que después de un reindexado, pues era más rápido la base de datos. En ese tiempo. Y ahora, Ahora también ocurre lo mismo, en realidad. Igual, también los índices tienen que tener mantenimiento. Ya, las bases de datos, bueno, SAP, los índices de SAP no se les da mantenimiento. Continúan ahí fragmentándose y fragmentándose. claro, o sea, porque no Los lo- índices internos de SAP no se les da mantenimiento porque de repente no es una prioridad del proyecto o de repente no estamos instruidos en eso, pero hay un procedimiento de reindexación. Dentro de las funcionalidades de SAP hay un procedimiento de reindexación que se puede aplicar. ¿Ok? Y eso ayuda a reindexar todos los índices de SAP. ¿Ya? Pero será un proceso bien largo, ¿no? Sí. Sí. La reindexación es un proceso bien largo. ¿Hay algún riesgo en ese proceso? Y no. Y es simplemente... Lo único que recomienda SAP es que ese procedimiento se realice después de un backup, ¿no? Sacas tu backup, haces tu procedimiento de reindexación sin nadie conectado. Claro, por eso, o sea, de repente las empresas podrían cobrarlo en la noche y no. Así es, Y con así eso, es. o sea, Nuestros clientes podrían experimentar una leve, ¿cómo se llama? Mejora con un proceso de pero reindexación. es leve, no Es leve, no es no estamos hablando de volúmenes inmensos. GESA, por ejemplo, sí. Uf, dice, ya, excelente. Uno de nuestros clientes que tiene 200 gigabytes de base de datos. ya, pero por eso, Ya. o sea, el cliente es así, En clientes así, sí. Sí. Dependiendo. Todavía no veo otros clientes que tengan más de 50 base de datos 50 gigabytes de base de datos que no sea log. Todavía no tenemos ese tipo de clientes, pero a partir de 50 gigabytes, yo creo que sería muy recomendable hacer una reindexación cada vez por semana. ¿Ya? ¿Mm? Sí. Con bases de datos de 50 gigabytes, no incluida la log. ¿Ya? No tenemos. O sea, no sé qué es la log. ¿Mm? Solo MDF. Solo Correcto. MDF. Solo MDF. Las bases de datos con solo MDF, sí, bueno, que tengan más de 50 puede ser una mejora la reindexación. Porque si no, lo que hacen es utilizar el índice inicial, que es la llave primaria. Y el sistema no... Cuando ya son bases de datos de más de 50 gigabytes, la base de datos o el mismo motor de base de datos comienza a elegir entre ejecutar tu consulta por la llave primaria o por el índice. Ya, cuando tú quieres hacer una consulta indizada en el sistema, te llega a pasar eso, ¿no? Nunca llega a usar tu índice hasta que tú lo fuerzas. ¿Ok? Pros que ayuda a que las consultas se ejecuten más rápido. Contras es que ocupa más espacio y pide, necesita un mantenimiento, más grabación, ocurren más procesos de grabación, pero si tú lo comparas contra lo que te vas a demorar en hacer tu consulta, como que lo piensas dos veces, ¿no? Y una recomendación. No es mía en realidad, es un profesor de base de datos que me llegó a enseñar en la universidad. Pues es que, y es una regla que en realidad no cumple SAP, es que no es recomendable tener más de 3 índices en una base de datos. O sea, en una tabla.
No es recomendable tener más de 3 índices en una tabla. Una misma tabla, no más de 3 índices. No más de 3 índices. Porque produce bastante reproceso. ¿Y cómo ves que dices? ¿Mm? ¿Cómo ves que dices? A eso vamos. Ah, sí, bueno, vamos a mostrarlo. Otra cosa antes de continuar. ¿El SQL Server te puede crear índices temporales? SQL Server. No, todos son anidados en realidad. O sea, yo tengo No. que crear el índice para que recién procese índices. Así es, así es. El mismo motor no me crea índices para mejorar mi consulta. No. Hay un procedimiento de mejora de consulta, ya que en realidad lo vamos a llegar a ver cuando hagamos consultas. Tenía una consulta hecha también por índice. Bueno, sí, las tablas en SAP tienen índices. ¿Cómo llegamos a ver a los índices? Pues primero tenemos que llegar a las tablas. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar el SQL Management. Hay una parte del curso ahorita que en realidad a la que vamos a llegar, en la que todo lo va a hacer Management Studio. Ahorita solo que quiero que conozcan el Excel. ¿Cómo? La siguiente clase era el management. No, esta también es. Acá vamos a ver el Management Studio. Ok, vistas. En realidad las vistas son tablas virtuales en el sistema, ¿ok? Y creadas en base a la lógica que le podamos dar mediante una consulta de repente, ¿no? Vistas se acomoda más al registro de ventas, ¿ya? Porque las vistas se crean a partir de la relación entre varias tablas que puedas tener en el sistema. O sea, si la información ya la tienes en tu sistema y no quieres crear una tabla más de registro de ventas, puedes agregar una vista y a esta vista le puedes poner la lógica del registro de ventas. Esto es cuando, por ejemplo, nosotros queremos información que no es el core de mi aplicación, ¿ok? Pero que sí de repente en algún momento vamos a necesitar. En el caso de, por ejemplo, o en el caso de que yo quiera, por ejemplo, hacer menos regrabado, cuando yo no quiera grabar en varios sitios. Por ejemplo, una tabla que está vinculada con varias tablas que necesitan de acceso a cada momento, como es el caso de la OINM en el sistema, que es nuestra tabla de inventarios. ¿Okay? Nuestra tabla de inventarios, aparte de ser grabada, graba sobre facturas, boletas, salidas, entradas, todo movimiento de inventario, todo formulario de inventario en el sistema se graba en esa tabla, ¿no? Eso antes era una tabla en el sistema, ahora ha pasado a ser una vista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dependía de bastantes tablas. ¿Ok? Y entonces el grabar sobre esas tablas requería de que esta tabla esté disponible para grabar sobre ella, porque era una tabla. Y en base a nuestra integridad de base de datos relacional, tengo que, uno de los principios de la base de datos relacional es básicamente grabar sobre cada una de las tablas que estén vinculadas. ¿No? En ese caso, la tabla de inventarios en el sistema era una tabla cuando en realidad tenía la idea de vista, porque no era, o sea, en realidad esa tabla solo es necesaria para un reporte, la auditoría de stocks. ¿Okay? Esa tabla era consultada solo para la auditoría de stocks. Entonces, en ese caso, y al igual que nuestro registro de ventas, se le dio una tabla de vista, una forma de vista como una tabla virtual. Porque, si bien es cierto, grabábamos sobre esa tabla, no era muy necesario, porque la podríamos construir en base a las tablas que ya teníamos en el sistema. Una vista, pues, se crea a partir de una o más consultas en el sistema y normalmente se estila utilizarla para reportes, ¿no? Porque, como te digo, o sea, sobre la vista podemos generar la lógica. La diferencia de una tabla es que solo es una relación. O sea, es un select que se va generando internamente. Es como armar un procedure que te lance un select, pero que puedas consultar ese procedure. O sea, en sí, la vista no ocupa espacio mientras yo no la llame. Algo así. No, ajá.
Yo llamo la vista. Se va a comenzar a construir en base a la... No, Pero hay no, vistas no, que sí, hay vistas físicas, que es un concepto, que no lo he visto, o sea, no lo he llegado a aplicar en SQL, pero hay vistas físicas, en las que sí, pum, es como que fuera una tabla más. Es como te da una tabla ya. Es una tabla más. Pero Ajá. normalmente el que se carga en memoria nomás. No, Sí se graba. espacio físico, sí. Ya, ok, eso de ahí puede hacerse, es un concepto, pero no, no lo he visto en SQL y no lo he visto tampoco en SAP, ¿ya? Lo que normalmente hay son vistas lógicas en realidad, que no ocupan espacio y que se crean a partir de una consulta en el sistema, ¿no? Una o varias consultas, ¿no? Ahorita vamos a ver también dónde lo podemos ubicar en el SQL Server, ¿no? Funciones y procedimientos almacenados, ¿ok? Es lo que normalmente vemos en consultoría en realidad. Cuando ya la consulta es demasiado complicada o demasiado tediosa para mostrarla o llamarla desde una, ya sea una aplicación o desde una búsqueda formateada, lo que tenemos en el sistema. eh, Nosotros creamos como que una agrupación de código y lo ponemos tanto en funciones, para el caso de datos que sean escalares, que son básicamente cuando yo quiero que me devuelva un solo dato, ¿no? Y procedimientos almacenados cuando yo quiero que se ejecuten una o más acciones en el sistema y aparte que me devuelvan tablas o reportes, ¿no? Normalmente las funciones se utilizan para subcálculos, Te devuelven ¿ok? un valor. Te devuelven un valor. Y los procedimientos almacenados, pues nos devuelven, bueno, ahí ya podemos aplicar todo tipo de código en realidad. Desde configuración, desde nuestra base de datos, desde trabajos o sacar un backup, hasta reportes o tablas, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? O sea, todo tipo mediante procedimientos almacenados podemos ejecutar toda la gama de comandos válidos para SQL. Es más, desde aquí podemos eh, exportar un archivo Excel, un archivo de texto, que es lo que hacemos en los electrónicos, por ejemplo, ¿no? O sea, desde consultar data, cambiar, actualizar, hasta grabar archivos de texto o exportarlos en un medio físico, ¿no? Como es el disco duro, ¿no? O sea, nuestros legales o nuestros reportes que normalmente realizamos en SAP Business One, pues se hacen vía procedimientos almacenados. Y como funciones, por ejemplo, les puedo poner el caso de repente en el que tenemos que hacer un cálculo dentro de un select, o sea, dentro de una consulta, dentro de unos atributos. Si queremos hacer un subcálculo y no queremos entrar en mucha codificación, pues lo podemos hacer mediante una función. El campo, el campo de acá, que se calcula mediante una consulta, lo podemos meter en una función y ya no tendríamos toda una maraña de código, sino es una función. Igual acá el subtotal, el monte IGB, etcétera, ¿no? O sea, lo que yo normalmente hago siempre es asociar, si va arriba de la consulta como dato, pones una función, ¿ya? O si va dentro del filtro de la consulta, también pones una función. Y básicamente el procedure es al momento de que quieres ejecutar algo, ¿no? Te sirve más para las aplicaciones, para los reportes y búsquedas formateadas. ¿Ok? Ahora, como, o sea, en la rapidez, o sea, si tú manejas funciones, ¿te afecta la rapidez de tu consulta? Bueno, es casi lo mismo que ejecutar el código en realidad. O sea, es lo mismo, solo que un poco más ordenado. Es cuestión de orden. Es cuestión de orden en realidad. Ya, bueno, dentro de conceptos útiles para SAP, SAP Business One es una base de datos relacional. En teoría sí, pero si nosotros la verificamos mediante SQL, no encontramos ninguna llave foránea, no encontramos ningún vínculo entre las tablas. Las vinculaciones son lógicas. Entonces. La vinculación es lógica y es dentro de la aplicación. OINB no tiene, o
INB1 sí están relacionadas a la OINB? Cuando tú las actualizas, se actualizan todas, pero eso no lo hace desde el motor de base de datos, sino internamente la aplicación genera la relación entre las tablas. O sea, no usan el motor de base de datos, sino que, o sea, no usan SQL para hacer el vínculo o heredar la información, sino que por sus procesos se van actualizando cada una de las tablas. ¿Ya? O sea, no es, Utilizan código para poder hacer. utilizan código, lo hacen mediante la aplicación. ¿Para qué? Pues básicamente por seguridad. SAP no quiere que sepas cuál es la relación entre sus tablas. Y es por eso que no te permite, bueno, no tiene expresada una relación. Pero ¿dónde está esa relación? Pues la podemos encontrar en el SDK Help Center, que es un programa que nosotros actualmente manejamos. Aquí vamos a poder ver, es una documentación, es un archivo extenso en realidad, donde vamos a poder encontrar las librerías de datos, de qué están compuestas todas las tablas de SAP, y cuáles son los objetos para programación también que se pueden utilizar en SAP, ¿no? Ahí te Este, dice que tal tabla se puede relacionar por tal campo con otra tabla. sí. Pero es, o sea, es una herramienta que en realidad nos ayuda bastante para hacer las consultas, ¿ok? Está en inglés. Y por ejemplo, yo si quiero saber todo sobre una factura, pues pongo acá invoice, ¿no? Y tengo que buscar dentro de todas estas opciones cuál es la que me lleva a las facturas, que es esta de acá. Here invoice, ¿no? Este es el nombre de factura de accounts receivable, que es por cobrar. Y esto es OINB, el nombre de la tabla, y acá viene todo el diccionario de la base de datos de SAP, ¿no? Doc entry. Doc entry siempre es la llave principal. ¿Te da Dime. a qué tabla? Sí, es el rango de ¿cómo se llama? El rango de match o el rango de relación que tiene con con el filtro que has puesto acá. O sea, no es un ID de la tabla. Tampoco es el object type. ¿Cómo entraste, disculpa, al Help Center? Bueno, lo busqué en realidad. Esto debería estar en archivo, programas, SAP Business One. ¿Instalar el SDK o no necesito? Sí, Sí, ¿no? sí, para poder ver esto tienes que instalar el SDK que está dentro de los instaladores de SAP. ¿Ok? Acá van a poder ver. ¿SQL no lo ves? No. Bueno, lo puedes ver viendo las columnas de la base de datos, pero aquí te da el dato detallado de qué valores puede tener cada campo. Aquí es una columna relacional. Acá tienes, por ejemplo, el rango de cada campo. Esto es un entero, varchar. Pero este varchar, ¿qué tipo? Este es el doc type, el tipo de documento. Y para items, S para servicios. Acá vas a tener toda la documentación. Si, por ejemplo, quieres hacer un reporte y quieres filtrar el doc type o que el tipo de documento sea de servicios, este es el campo al que tienes que agregar y ya sabes que solo hay 2 ocurrencias para este caso. Ya no tienes que hacer un select listing de toda la tabla para saber si hay más datos, más valores sobre ese dato. A menos que tenga un error la base de datos y te aparezca por ahí alguno en blanco o nulo, que también pasa a veces. Con los datos nativos de SAP. ¿No hay errores de validación? A veces. Pero eso pasó hace tiempo en realidad. Sí me ha pasado antes. Y en realidad hay algo que está pasando. Es el campo de CRED de los asientos. Bueno, acá tendríamos que encontrarlo. Esta es la tabla de asientos. Y acá, por ejemplo, tenemos un campo que se llama DevCred, que debe de ser C o D. Pero si ustedes hacen una consulta en su base de datos SAP, van a ver nulos, van a ver en blanco. Y hay un query que manda SAP a veces
En algunos casos esto no deja reconciliar. ¿Ya? En algunos casos no deja reconciliar y te aparece un error, el monto no es, ¿no? Y bueno, lo que tienes que aplicar es un query fix que nos mandó SAP para eso, ¿no? Así como la librería de datos que debe existir en otros sistemas. Igual acá también. Es como un diccionario, ¿no? Este es como un diccionario y me ha ayudado bastante en hacer consultas para SAP. Ya, Yo lo que usaba ayuda era un montón. En el DTW hay un RefDB. También. Creo que tiene menos cosas que esto. Ah, eso sí. Y acá lo bueno es que puedes, mira, por ejemplo, acá estamos en el asiento y si quieres, por ejemplo, saber a qué se refiere cada uno de esos tipos de documentos que aparecen en el asiento, 15 es para entregas, 16 es para devoluciones, 203 es para pagos, para, ¿cómo se llama? Anticipos, Son los 13 para facturas, 14 para notas de crédito, todos los tipos de transacción que existen en el sistema están acá. Y esto es todo lo que vas a encontrar en la base de datos de SAP, ¿no? Y acá abajo vas a ver las claves, ¿no? La primaria. Y luego toda la definición de datos que componen a esta tabla, ¿no? Pero ahí dice Yes, Trans ID y LAN ID. Sí, O sea, es dos campos. así Ese es. es el JDT1, ¿no? Exacto. Este es por ejemplo, un primary key mixto. Complejo. Complejo. De dos. De dos. Y aquí vamos a ver, ¿no? Que es tanto con el Trans ID como el Line ID, ¿no? Claro, esa es la combinación de los dos. O sea, ¿Qué es lo común en las tablas de detalle? JDT, claro, es el Trans ID y del otro Ujú. Una cosa Igual que- en la INB1 también, esa supongo. columna que dice como relaciones, relate. Related. Bueno, la columna related es básicamente de quién está heredando este campo. Esto quiere decir que este campo de aquí es una llave foránea en realidad. Ya. ¿Ya? ¿Y es una llave foránea de qué? De OJDT. Normalmente la arquitectura de las tablas en SAP Business One empieza por O de objeto, Ya. OJDT, y las tablas de datos de detalle heredan todo lo que viene después de O más un 1. Pero ahí Y está, estos son los te está detalles. diciendo con qué tablas, o sea, por ejemplo, el account viene del plan, o sea, eso te sirve para hacer los join, ¿no? Correcto. Normalmente estos datos de acá te sirven para unir las tablas en esto, ¿no? Ahorita este archivo te va a ayudar a identificar la relación que existe entre las tablas, ¿no? Aquí investigando sobre este archivo van a poder verificar la integridad de la base de datos de SAP y van a poder construir sus relaciones. Pero relacional no es. La relación se construye dentro de la misma aplicación, pero una ayuda para poder acceder a la relación que existe entre esa información es el SDK Help Center, que lo van a tener instalado en su base de datos, bueno, en sus máquinas, los que tengan SAP, ¿no? Pasemos por el break un momento. ¿Ya? Vamos al break, voy a pausar esta nota y una vez dentro del SQL Management Studio, vamos a ver lo que es el explorador de objetos. Este explorador de objetos me va a mostrar todos los objetos de mi base de datos, ¿ok? Todas las funciones. La vamos a ver como en una estructura de carpetas, ¿no? Y la primera carpeta es todas nuestras bases de datos, o todas las bases de datos que tenemos matriculadas en nuestro motor de base de datos, ¿ok?
Dentro de cada base de datos vamos a tener subcarpetas en las que vamos a tener todos los objetos pertenecientes a esta base de datos. ¿Ok? Eso dentro de la carpeta de bases de datos. Dentro de la carpeta seguridad vamos a poder encontrar toda la información, bueno, vamos a poder hacer todas las configuraciones para dar o quitar accesos a nuestro motor de base de datos. ¿Ok? Como consultores, no es tan, esta no es, o sea, no es que lleguemos a hacer este trabajo o crear este tipo de lógicas en una base de datos de un cliente, ya que esto depende bastante de las políticas del cliente. Su motor de base de datos lo administran ellos, ¿no? Dentro de la consultoría SAP no llegamos hasta este punto porque no es el core de nuestro servicio, ¿ok? Pero en el caso de que querramos de repente, el cliente no quiere usar el SA como conexión o como usuario de conexión porque su SA, de repente ellos manejan una clave, ¿no? Del SA y no quieren dársela a ningún tercero, ¿ok? Hasta este punto es que nosotros normalmente llegamos y creamos un usuario en su base de datos. ¿Ok? Este usuario nos va a permitir acceder a todas las bases de datos, a todos los objetos de esta base de datos y nos va a permitir hacer conexiones a esta base de datos. ¿Ok? No andamos más hasta los roles, pero esto básicamente son perfiles en los que yo voy a poder asignarle ciertas funcionalidades a cada usuario que yo pueda crear. Esto es como que un subtipo, un rol de usuario para mis programadores, para mis administradores de base de datos, para mis operarios de repente, ¿no? O para mi software, para cada software que yo pueda crear, puedo generarle un rol, ¿no? Y este rol se le asigna a los usuarios o los logins en el sistema, ¿ok? Normalmente como consultores llegamos hasta acá, ¿ok? Porque es lo único que deberíamos de configurar en un cliente, porque ya ellos son los que se meten a administrar la base de datos. Una de las recomendaciones para todos los clientes SAP Business One es que no tengan más base de datos, o sea, solo su motor de base de datos sea única y exclusivamente para el SAP Business One, ¿ok? Y no tengan ninguna otra base de datos de otra aplicación, porque esto haría que esta aplicación compita con las transacciones de SAP, ¿ok? Lo ideal y lo que normalmente vendemos como solución es que el cliente utilice el servidor de SAP para SAP, ¿ya? Y bueno, nosotros llegamos solo hasta la creación de logins, hay credenciales, auditores, ¿no? Pero nosotros normalmente llegamos a los logins. ¿De qué manera creamos un login o un usuario de base de datos? Pues le damos clic derecho y nuevo login. Y acabamos de definir algunos datos, ¿no? Por ejemplo, mi usuario login para un caso, por ejemplo, es usuario SAP, ¿no? Nuestro cliente nos pide usuario SAP y ahí podemos elegir si va a ser por autenticación de Windows o por password SQL. Le voy a poner que sea por password SQL, ¿no? En el caso de que tenga roles creados en el servidor, pues acá se los puedo agregar, ¿no? Si quiero tener todo el acceso a la base de datos, le voy a agregar el rol de sysadmin, que es un acceso privilegiado, ¿no? Y acá voy a ver el mapeo del usuario en todas mis bases de datos. Ok, como va a ser público, yo puedo seleccionarlo en todas las bases de datos que yo quiera. En este caso, por ejemplo, lo voy a seleccionar solo en la base de datos, en estas bases de datos, para que pueda aparecer en ellas, ¿no? Para que pueda acceder a ellas mediante este usuario, ¿no? Y aquí vemos que mi usuario se ha cambiado. Ahora, ¿por qué entré de frente a los logins? Es porque de repente algunos quieren usar el SA
Ok, entonces, para que puedan usar el SA como administrador que se han logueado y para que puedan cambiarle la clave al SA, le dan a propiedades, le dan clic derecho propiedades al SA. Si no se acuerdan su clave del SA, desde acá la pueden cambiar. Ok. Y le dan OK y ya van a tener su clave de SA cambiada y van a poder acceder a esta aplicación con los En datos. caso de que esté el SAP instalado, también habría que cambiar la contraseña en SAP. Así es. Esta clave del SA se configura, o esta clave del usuario de base de datos se configura en algunas partes de la aplicación de SAP, ¿no? En algunas configuraciones, es el caso del License Manager, el SLD Service, que ahora es en la versión 9. Ahí vamos a tener que definir el usuario y la contraseña de la base de datos. Y al momento de conectarnos mediante un cliente, en el caso de que no encontremos nuestro motor de base de datos, no, perdón, en el caso de que nos conectemos vía DTW, también tenemos que meter los datos del SAP, ¿no? Del SA o del usuario de base de datos que se haya elegido, ¿no? No es primordial que usemos el SA. Podemos crear un usuario en la base de datos del cliente, ¿ya? Y usarlo, ¿no? Algunos clientes solicitan de que se cree el login, ¿no? O sea, de que se creen un login y que trabajen sobre ese login y que no usen la clave del Pero SA. el login le tenemos que dar el perfil de administrador. Pero a ese login al menos tienen que habilitarle lo que hemos visto por acá. Estos roles, el public y el sysadmin. Con el sysadmin ya le dieron casi acceso a todo, ¿ya? Es como el SA, lo han vuelto como el SA. Pero es lo único que necesita SAP para trabajar. Con el public y el sysadmin ya le dieron. Y acceder, y bueno, también habilitar la base de datos de SAP, ¿no? En ese usuario. ¿Ya? Algunas veces no lo hereda, no lo graba, entonces tienen que ponerlo acá y en la common. ¿Ya? Con esto de acá, con esta configuración, ya le dieron todos los privilegios a su usuario para que mediante SAP se puedan conectar vía este usuario. Bueno, acá son objetos del servidor. Acá podemos definir todos los orígenes o fuentes de datos, como también las locaciones donde vamos a guardar nuestros backups. Vamos a poder definirlos como objeto. Esto normalmente no se da en ningún cliente. Algunos clientes, si lo quieren configurar, pueden tener acceso a estos objetos de servidor, pero no es el caso en la mayoría de clientes en realidad. Y para el uso de SAP no llegamos hasta este punto de servidores linkeados. En algunos casos definimos lo que son los servidores linkeados para poder transferir información de una base de datos a otra. ¿No? Ese En el servidor caso linkeado te de... puedes conectar con otro motor de base de datos. Así es. Sí. Tú puedes definir la conexión de base de datos con la que te quieras conectar, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, cuando tienes una interfaz o tienes un cliente que necesita extraer información de otra base de datos. Me tocó, por ejemplo, con un cliente que tiene S400. Para poder generar una tabla en tu base de datos, primero tienes que linkear el servidor de él y lo linkeas en base a una conexión DB2 o Oracle, ¿no? En su momento de repente habrá HANA acá. Servicios de replicación, es en el caso de servidores confederados, si no me equivoco, que servidores confederados es básicamente cuando tú tienes una base de datos acá, ¿ok? Pero también quieres que así como se llena acá, en otra locación, ya sea por red o de repente en tu misma línea, la idea es que mantengas el espejo de la replicación de esta base de datos en otra base de datos. En otro servidor, un servidor de alta disponibilidad que debe estar listo en el caso de que tu servidor se malogre o se muera, ¿no? Ok. Ese
es para eso, ¿no? O de repente tu servidor tiene muy poco procesamiento, ¿no? Quieres de repente implementar o mejorar el procesamiento, pues tienes 4 servidores, ¿no? Y los 4 replicados. Entonces toda la información que grabes en las bases de datos de este servidor se van a replicar en las otras y así vas a poder confederar, ¿no? Eso es lo que normalmente hacen. Por ejemplo, eso es lo que tienen en el BCP, Ya. ¿no? Servidores confederados. Pues eso es de acuerdo a la arquitectura de tu base de datos, ¿no? Así El tipo es. de RAID que uses, Así es. cómo manejas tu base de datos para que hagas ese tipo de replicación. Ujú. Ah, luego, carpetas de administración, ¿no? Administración de políticas, data collection. Normalmente nosotros no configuramos, tratamos de no meterle más datos de acá porque esto de aquí es ya trabajo de un DBA. En consultoría no nos llegamos a ver aquí. Muy probable que llegamos hasta acá también de repente. Este es el SQL Server Agent y nos va a servir para, en la mayoría de casos, jobs. Los jobs de base de datos son tareas programadas en la base de datos. Aquí, por ejemplo, no sé, bueno, normalmente no se da el caso de que tengamos Yo. jobs, ¿no? Pero el job lo que hace es Para como un una tarea, lo puedes hacer, me refiero. es como una tarea programada. Por ejemplo, tú en tu celular, por ejemplo, puedes configurar un backup dentro de un job. Hay un servicio de SAP que se encarga de hacer los backups, ¿no? Pero en el caso de que de repente quieras replicar la información de una tabla en otra base de datos o grabarla en otra tabla, pues puedes generarte un job, que es una tarea programada que se va a ejecutar cada cierto tiempo para hacer esa actividad que tú has definido, ¿no? Y bueno, ya entrando a detalle en las bases de datos, cada base de datos almacena otras carpetas y estas carpetas van a tener el, el detalle de las tablas, en este caso. Este System Database es propio de... Es propio del SQL, ahí están todas las bases de datos del sistema, porque SQL internamente se configura y trabaja también dentro de sus bases de datos. O sea, cualquier configuración que tú haces en el SQL se graba dentro de la Master Database. ¿Ok? Todo. Claro. Sí, o sea, estas son las bases de datos Están todas las que bases de gobiernan toda la configuración datos. de tu motor de base de datos. Ah, ok. Ya, estas son las bases de datos que gobiernan toda la configuración de tu motor de base de datos y no se deben tocar, ¿no? Ya, estas sí son las bases de datos. El IPSER, ¿qué es? Esto es una base de datos de un add-on de SAP. Eso es el ¿Ya? que tú ya cargas allá. Sí, es un add-on de SAP me ha creado esta base de datos. Es un add-on nativo. ¿Verdad? Sí, es un add-on nativo de SAP que no, bueno, te genera una base de datos, ¿no? Ya, bueno, dentro de cada base de datos vamos a tener una columna de diagramas. En SAP no van a ver dime. ¿Qué son los diagramas? Es básicamente en lo que les mostré en las diapositivas, Hay a las relaciones. las relaciones. Ajá. Visualización gráfica. Es una visualización gráfica de las relaciones que hay, pero Pero no están creadas. no están creadas porque no hay llave foránea, pues, en SAP. O sea, si tú crearas, si tomaras otra base de datos y podrías, si tú mismo configuraras una base de datos. Así es. En los ¿Qué add-ons parecía? tienen esa práctica. ¿Mm? En los add-ons. O sea, yo entiendo que la base de datos, el if service es un add-on. Una base de datos de un add-on. Así es. ¿Tienen esa práctica ya de poner relación, entidad-relación? ¿O No, también lo maneja tal cual como lo hace SAP? también la manejo como SAP. ¿Ves? Es que la relación ellos tratan de manejarla siempre por la aplicación. ¿Ya? Acá vamos a tener las tablas.
el sistema, hay una carpeta de tablas, ahí vamos a ver almacenadas todas las tablas de la base de datos, empezando por las que comienzan con arroba. Estas tablas que comienzan por arroba normalmente son tablas creadas por el usuario. Estas son tablas de usuario que el sistema mismo te permite generar. Y siempre le pone el arroba algo, ¿no? Luego vamos a llegar a las tablas del sistema. Con el usuario y con el sistema. ¿Mm? O sea, las nativas de SAP te refieres del sistema. Claro, Y las lo que le nativas, agrega Zipsoft te las que refieres le al usuario. agrega Zipsoft o cualquier otro usuario, siempre van a empezar con arroba en la base de datos de SAP. Nosotros podemos definir una base de datos que no sea por arroba, pero eso quiere decir que hemos generado una base de datos una tabla en la base de datos de SAP y eso no debería hacerse. Por fuera. Por fuera, SQL. por SQL. Estas tablas se han creado internamente por una funcionalidad de SAP que nos permite generar tablas de usuario, ¿no? Nunca. Nunca se debe generar tablas Para tener el así control y el nomás. manejo, la computación y el manejo de eso. Claro. Pierdes la integridad de la base de datos. SAP o sea, como práctica no lo... Pierdes la garantía. Ajá. Puedes perder la garantía si generas algo por código SQL. Chicos, es que hoy día no. Afán y agua no tiene. No, sí, ya nos dio el break. Ya. Ay, Vamos a hacer un ejemplo de creación de base de datos. Ok, vamos a darle clic derecho a Database y vamos a darle New Database. Ok. Y acá nos va a aparecer una ventanita en la que yo voy a definir el nombre y algunos datos de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo la voy a generar SBO underline clase 1. Ya. Y este va a ser el nombre que va a tener mi base de datos. La parte de abajo vamos a ver los archivos que vimos en la parte de estructura física. Acá vamos a ver el nombre de mi archivo lógico, de mi archivo de datos, perdón, y mi archivo lógico. ¿Ok? Es mi MDF y el de abajo va a ser mi LDF. Y en la parte de path o de ruta es donde vamos a definir dónde se va a almacenar. ¿Ya? normalmente se almacena en la ruta que se le ha dado algunos cables. Lo ideal es que nunca esté dentro del mismo disco físico Donde del está- sistema operativo. ¿Ya? Este, Pero ahora estamos hablando de disco físico. Todas nuestras laptops son un solo disco solo que tiene parte. y están particionadas. Entonces es lo mismo. Va a ser lo mismo Pero que lo si grabes tienes en un tu disco servidor C y con en tu dos- disco con D. dos discos, Si tienes un servidor con dos discos, lo ideal es que tu base de datos ocupe un disco que no sea el del sistema operativo. ¿Ya? Ahora, hay super servidores que manejan storage. Entonces, bueno, ahí ¿qué son los estos? son discos de alta velocidad, ¿ya? Y son, ¿cómo se llama? A ver, son... No sé si has visto los Blades o no han visto de repente esos servidores que antes había acá en Cipsa, a los que les ponías unos discos grandes que eran hot swap. Ya. Arriba había. Ya, esos discos son manejados por una tarjeta controladora y esa tarjeta controladora les asigna la cantidad de trabajo, qué van a leer, toda la velocidad. Entonces, es una estructura de almacenamiento más rápida que lo normal. Entonces ahí ya no hay mucha diferencia en que tú lo pongas en el mismo disco de la base de datos. ¿No? Ya son medios de almacenamiento. Son, ¿no? O sea, la base de datos no debería estar en el mismo disco físico donde está instalado el SQL. la mayoría de clientes que tenemos actualmente se les tiene que hacer esa recomendación. ¿No? Pero hay clientes que, por ejemplo, tienen super servidores y encima están virtualizados.
Entonces ahí en un entorno virtualizado tú tomas todo el disco, ¿ya? Hay formas de hacer la virtualización y asignar discos físicos, ¿no? Pero ya como es un entorno más ¿cómo te puedo decir? La lectura de los discos es más rápida, no importa ahí si lo vas a hacer se lo vas a asignar a un disco físico o no. Pero normalmente nuestros clientes tienen servidores eh, que les puedes asignar discos físicos, ¿no? Entonces, en ese caso, la recomendación siempre es que en un disco C que esté el sistema operativo y en el disco en un disco físico diferente guarden la base de datos. Ahora, cuando se instala SQL, Ujú. se hace tú le puedes decir que te asigne Así los es. discos. Por ejemplo, en mi caso, me aparecen esas direcciones por defecto. Yo no le he hecho ninguna configuración ahorita. Claro, o sea, ya está Ajá. instalado. Pero Porque entonces yo al la momento... persona que instala, en este caso, Sí. No, sí le hice la indicación a César. No sé si de repente te la ha transferido, pero la idea es que al momento de instalar el SQL definan las rutas y que lo ideal sería que estas rutas pertenezcan a un disco diferente, Sí. ¿no? Que el sistema operativo. ¿Ya? Siempre es una recomendación y en el caso que de repente ustedes pueden llegar a ver que el cliente tiene sus bases de datos en el disco C, cambiar. por ahí, si es que les hacen alguna pregunta, ¿no? Ustedes pueden revisar esto de acá. Ah, mira, tu base de datos está en C, ¿no? Ujú. No, como recomendación siempre es bueno que la tengas en un disco que no sea el sistema operativo y esas cosas, ¿no? Hasta ahí ya cumplimos con toda la norma. Lo demás es información que no es necesaria para generar una base de datos de SAP. O sea, si bien es cierto, puedes configurar tu base de datos por aquí. Normalmente chancamos la base de datos sobre la que estamos creando. En este momento yo le doy OK y ya me crea una base de datos. Ahora, aquí en el file name yo le puedo poner otro nombre. Sí, O sea, el nombre de mi database name puede ser diferente que el del file. ujú, sí. Ahora, ya creamos una base de datos todos, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ya listo. ¿Tendrán algún backup? No. Ustedes no tienen backup, ¿no? Les voy a dar un backup de repente para que puedan trabajar. ¿Tienen un USB que me puedan prestar? ¿Verdad? Si yo estoy en 2008, puedo copiar eso. ¿Tienes una base de datos? ¿Un backup? Te paso sino un backup que estoy dándole acá ahorita. ¿Qué Ya creamos nuestra base de datos. Vamos a darle clic derecho y vamos a restaurarla con el backup que tenemos todos. ¿Ya? Para eso vamos a ir a clic derecho sobre la base de datos, tareas o task. Ya, y aquí vamos a darle a restaurar o restore. ¿Ok? Y la opción database. Y ahí se me va a abrir esta ventana. Ok, en la cual voy a elegir mi device. Ok, vamos a elegir la opción device porque vamos a hacerlo en base a un backup que tenemos. Esto es para SQL 2012, creo que en 2008 ha cambiado un poco, o está distinto en realidad. Ya, ok, en el botón punteado, aquí vamos a seleccionar el archivo que tenemos de base de backup. Ok, en este caso, compartida, estándar. Esta es la que les he dado a ustedes. Ustedes de repente tienen alguna, bueno, pueden acceder a la ruta de raíz que le aparece y ahí van a buscar la base de datos que necesiten. ¿Ya? ¿Ok? La ubican y le dan OK. OK.
Bueno, vamos a buscar otro de repente esa. Uy, no me digan. ¿A ustedes les aparece algo ahí? Es que he tenido hace ratito nomás he tenido un error de disco y no creo. No vaya a ser que no funcione ese archivo. El estándar vacío ese es el que nos ha pasado. ¿Funciona? O sea, bueno, Ah, pero no aparece el archivo. oh, sí. Ya. Le voy a pasar otro mejor. Ese archivo está corrupto de repente. Acabo de tener un error de una pantalla azul. Y algunos archivos creo que se me han dañado. Una base de datos pequeña que pueda darles. A ver, ahí tenía uno de... Este SBO está seguro. Eso tiene, no lo podía dar nombre. Dime. Hay un programa que se llama esto, Sí, no hay problema. ¿no? ¿Le diste un espacio? ¿No? No es bueno, no le pongas espacios. A ver, pásame tu memoria para pasarte un backup que sí agarre. Yo no lo puedo cambiar. Ya vamos a grabar esto de acá que es bien útil en realidad. Usando el SPHU vamos a ver cuáles son las conexiones que se están ejecutando actualmente en tu base de datos. Ujú. Y En todas las bases, ¿no? en todas las bases de datos, en realidad, en tu motor de base de datos. Base de datos, ya. Todas las bases de datos que están siendo consultadas vas a poder verlo acá. En la columna hostname vas a tener el nombre de la máquina, Ujú, ¿ya? Y en la columna dbname el nombre de la base de datos que se está consultando. ujú, El dato importante es acá el SPID, ajá, que es el número de la conexión, ajá. que tú vas a poder matar de alguna manera utilizando el comando kill. ¿Ok? Disculpa, ¿cómo hiciste para ver que, o sea, Pero para ver si que ya tú les todas dijiste sean... que se vayan, ya te dijeron que no hay nadie y te sigue saliendo, O sea, entonces desde ahí acá ya, ya Ya no la puede mala ir? nomás. claro, pues ahí ya tienes que ¿Cómo hiciste matarlo. como para que tome todas las bases? O de frente nada más me va a hacer eso. ¿Qué es kill No word? necesito señalar nada. No, no necesitas señalar Ah, nada. ok. El SPHU es un comando global. Ah, ok. Va a ejecutarse... Pero dices que escriba mayúscula o minúscula. Dime. ¿Qué pasa ahí? Ahí tienes que ponerle el número de conexión. Nada Ah, de más. O frente. sea, por ejemplo, yo quiero acá, este 62. No, pues. ¿Ya? Quiero matarlo. Le doy kill 62. ¿Ok? Y quiero matar esta conexión. No quiero que nadie se esté conectando a mi base de datos solo. Entonces, selecciono esto de acá y le doy F5. Otra vez vuelvo al SPHU o aprieto control más 1 y voy a buscar la conexión 62. Ya no existe. De esa manera ya lo boté. No es recomendable porque podría estar ejecutando algo en la base de datos y ya sabemos que la base de datos de SAP no es relacional, entonces podría haber Ya, un pero o concepto. sea, si te dicen que ya todos están fuera y te sigue saliendo... Puede ser una conexión que se ha quedado matada, que se ha quedado pegada de repente. A veces sucede también que se quedan pegadas las conexiones. A mí Y me ha pasado, lo vimos con Ronald también, cuando queríamos cambiar los dígitos, teníamos que salir, según nos dijo Giancarlo, del IIS y de otro proceso de SQL. claro. Teníamos que matar esos procesos. A veces también esto va relacionado a los servicios. Los servicios. Por el... Servicios de web. O sea, hay servicios que se están conectando a la base de datos como lo son el SLD, ¿ya? Que son servicios de SAP mismos. ¿Ya? A ver, espérate un ratito, no apareció acá. El SAP Business SLD Service. Este de acá también se conecta a las bases de datos. Y el Event Sender es cuando tienen configurado el B1I del SAP. Esto también se conecta. Ocupa una conexión. Entonces
Entonces, Es- eso también me lo bajo. Es más, ustedes ven acá todas las conexiones son por el Event Sender, porque yo no tengo abierta ninguna conexión a esas bases de datos, ni siquiera tengo el SAP abierto, ni un Excel conectado a un query, nada. ¿Ya? ¿Por qué no me salió? Disculpa. ¿Por qué no me salió nada? Pero no hay nada conectado. Debugging. Pero que me los, Es un fenómeno. Pagas el servicio. los paro nada más. Luego ya cuando Y los haces vuelvo, el pedido. Ya. ¿Qué está No, pasando? bueno, de repente Lo que hice fue escribir, lo marqué y le di ejecute. execute, está bien. Sí. No, eso es. Alguien tiene por ahí una conexión, lo voy a pagar. Llegué aquí el espacio y